Vamos, estamos de regreso a propósito, he hecho volver mientras dialogaban, porque me parece que son temas tan importantes que a veces no los dicen ustedes en pantalla. ¿Qué decías? No, no parece, vale, porque la gente tiene que saber todo, si no, ¿para qué hacemos programa? Me parece la situación muy rara, lo que ha sucedido pedos, allá, ¿no? Lo que ha sucedido en la frontera con Chile, obviamente se ha salido de las manos, pero en el inicio tiene unas características muy extrañas. Y de la nada aparecen los carabineros totalmente armados, y hay las fotos, los videos, están completamente armados con equipo de combate. Hay que recordar que los carabineros de Chile no dependen de un ministerio del Interior o un ministerio de gobierno, dependen del Ministerio de Defensa, ¿no? Son parte del Ministerio de Defensa. Entonces estaban con equipo completo, armados como para la guerra, y además, por lo que se puede ver, además las imágenes captan eso, es un movimiento que vienen de un lado, vienen del otro, es una emboscada. Es una emboscada, no es que se encontraron de casualidad, vinieron de frente con otro grupo que vino de frente. Y lo que quiero recordar puntualmente es que este es obviamente un operativo de personal de la aduana. El personal de las Fuerzas Armadas está yendo de apoyo a este personal de aduana, ¿no? Entonces el personal de aduana no está armado, no está con las condiciones como para poder enfrentarse. O sea, los soldados bolivianos, el oficial y el suboficial boliviano, están con una misión fundamental, y es proteger a esos 7 funcionarios de aduana. Esa es su misión. Okay. ¿No? Su misión no es detener tampoco a los contrabandistas, correcto, no es de llevarlos a los contrabandistas, ni de enfrentarse tampoco contra fuerzas chilenas que se vayan a encontrar ahí. Su misión es ir a proteger la vida de esos 7 funcionarios. Pero me has dado pie para la nota siguiente, porque tú dices, han llegado totalmente armados. Yo ayer, mientras escogía el material, encontré una nota que de verdad me ha dolido. Si a mí me ha dolido, quiero saber si le va a doler a mi mesa. Los militares chilenos en las fronteras son casi Rambos, y además los idolatran. Este es un material que se arma sobre su vida en las fronteras, y solo voy a poner un fragmento. Adelante, por favor. Los centinelas de la alta montaña, los guardianes de la frontera norte, los que viven soportando la despiadada oscilación térmica que pasa sin permiso del extremo frío al insistente calor. En el desierto de Atacama, en las cercanías del borde, a casi 5.000 metros de altura, un puñado de hombres se resguarda el límite de Chile con Bolivia. Es acá donde se divisa el nacimiento del río Silala, cuyo afluente hoy es materia de controversia internacional. Resguardar los pasos no autorizados y combatir el crimen junto al tráfico de drogas, ejercer soberanía. Pero ¿cómo es vivir en este sitio inhóspito, donde escasea el agua y donde cuesta moverse con soltura porque la altitud le resta al cuerpo agilidad? Patrullajes nocturnos, tecnología militar, extensas horas de trabajo y zonas de reconocimiento y vigilancia. En el siguiente reportaje veremos cómo es vivir y resguardar la frontera en el altiplano chileno, todo esto en medio del desierto más árido del mundo. No sé si a ustedes les da envidia, a mí me mata la envidia. Me pregunto, ¿alguna vez habremos hecho un documental dándole su lugar a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Habremos mostrado lo que significa estar en ese lugar? ¿Los dotaremos de todo lo que se les está dotando luego el documental? Y si me lo permiten, voy a pasarlo más adelante en el canal. Tienen drones, tienen unos vehículos, pero la tecnología de punta que nadie se podría imaginar en aquel lugar, en el desierto de Atacama. ¿Estamos en igualdad de condiciones, Omar? Bueno, lamentablemente es un... ¿Te dolió? Mucho, mucho. Es un video real.
es algo real. Tenemos que tomar en cuenta que el Producto Interno Bruto de Chile, el 2% va destinado a sus Fuerzas Armadas, y el Producto Interno de Chile es mucho más grande que el boliviano, y el boliviano va al 1.4. Estamos hablando de un país que tiene alrededor de más de 5.000 millones de dólares por el año 2017 en su presupuesto de Fuerzas Armadas, y un país como el nuestro que no llega ni a 500 millones. O sea, el 10-1. Entonces, ¿qué puedes darle tú a un país? No soy enemigo de las Fuerzas Armadas, soy un tipo que amo mi institución, lo digo siempre abiertamente, pero quiero cambios. ¿Para qué quieres tener unas Fuerzas Armadas débiles? Para eso no tienen que existir, tienen que haber Fuerzas Armadas fuertes, con propósitos. No tienes que tener Fuerzas Armadas para pagar bonos Juancito Pinto, para hacer marraqueta, para estar haciendo diferentes tareas que no son las que corresponden. En Chile, ahí está el claro ejemplo. Si no es la segunda o la tercera potencia latinoamericana, Chile, de Sudamérica, perdón, es una de las más grandes que tenemos, ¿no? Después de Brasil, codeándose con Perú, Chile, Colombia, que son países que, porque el chileno tiene inteligencia, y una inteligencia bárbara. Cuando el chileno te hace estas cosas en fronteras, porque te ha visto cosas corruptas en Bolivia. Yo he visto videos donde oficiales de pequeñas unidades se están echando whisky etiqueta azul en cumpleaños, etcétera. ¿De dónde? Con el salario que tienen. ¿De dónde? Entonces todo esto es denigrante para el pueblo, y también el chileno se informa. Entonces, ¿cómo puedes armar unas Fuerzas Armadas con el presupuesto que tienes? Siempre pongo y considero y digo, la única forma de recuperar el mar es potenciar a las Fuerzas Armadas, no hay más. El resto es... ¿Y llevarnos a una confrontación bélica? Esa es la única solución que yo le veo. Jamás va a haber una recuperación del mar. Y mire, me voy a morir, y no es que sea un pesimista en este aspecto. Chile se va a sentar a dialogar, y cuando dialogue Chile va a poner sus condiciones. Ante estas situaciones, Bolivia, ¿qué va a decir? Bolivia es un país pobre en todo sentido. Yo me acuerdo que marchábamos muchas veces cuando era oficial, y estábamos el 6 de agosto cuando era acá, nos hacían pintar las bazucas de plástico camufladas, nuestros instructores, nuestros comandantes, y marchábamos un ejército de apariencias, mentiroso. Y que daba la vuelta y otra vez volvía a entrar, ¿no ve? No, pero bueno, yo miraba ahí con las bazucas que eran, ¿no?, de plástico camuflado. Es un ejército de marchadores, mentirosos, falta de capacitación. En las Fuerzas Armadas tú te capacitas más y te dan hacha, ¿no? Sin duda, ¿no? sí. Entonces tienes que ver la forma, tienes que capacitar tus Fuerzas Armadas. Si es que no existe capacitación, ¿por qué Estados Unidos es la potencia más grande? ¿Por qué los otros países se andan armando? Porque lógicamente vamos a servir para eso. General, cuántas cosas se han dicho, y le hago la misma pregunta, un poco como psicóloga, a mí me interesa saber el sentimiento. ¿Qué sintió usted al ver este documental? Bueno, aquí hay que analizar desde el punto de vista de lo que es la guerra. Lamentablemente, le digo, hay mucha gente que opina, y tiene el derecho de opinar por los medios de comunicación, y también tiene el derecho de escrito, etcétera, pero el estudio del fenómeno de la guerra es un estudio serio. Sí. No es así, ¿no? O sea, no porque tengan los mayores medios quiere decir que el éxito está asegurado. La historia de la guerra misma nos ha demostrado que la guerra convencional, que se llama ahora guerra asimétrica, ha dado mejores resultados. Sin duda. ¿No? Fíjense, Vietnam, Irak, Afganistán, potencias cayeron, pero no solamente estamos viendo en la época contemporánea. Podemos ver desde la época de Napoleón, ¿no? Ejércitos que nadie daría un peso Napoleón por ellos. entró, invadió España, puso a su hermano de rey, dominaba políticamente, pero las guerrillas que habían aprendido los españoles lo desarmaron, sin duda. Total, o sea, entró Hitler hasta Francia, puso uno de sus hombres, un francés, Pétain, pero los partisanos fueron el momento del punto de no retorno para que se dé la vuelta. Y lo ¿no? que usted me decía en alguna ocasión, y quiero traerlo a colación en otro programa, ni con toda esta infraestructura, ni con todo, logran tener las capacidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, Esto es importante entender, ¿no? O sea, de acuerdo a los últimos estudios reales, el primer país que tiene la mayor capacitación técnica y desde el punto de vista de la capacitación profesional, en este momento es Cuba, ni siquiera Brasil, por los medios. Cuba tiene un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, nosotros tenemos 34.000, poderoso, ¿no? O sea, han armado, porque tenían una situación distinta
de enfrentamiento directo contra Estados Unidos. No se olviden la Bahía de Cochinos, ¿no? De donde salieron mal parados las fuerzas invasoras de los... Bueno, de hecho es natural, ¿no? Mientras más maquillado está el ejército, probablemente es menos potente. Los medios no quiere decir que nosotros no tengamos la capacitación. Ajá. A veces el hecho de que tengan los medios también puede ser de que ellos estén debilitándose en otra forma, que es el aspecto moral. Yo tengo la experiencia de Haití, en 2007, nosotros llevamos por primera vez un contingente y hasta ese entonces Haití, City Soleil, era un lugar donde no podía entrar la gente. Sí, claro, los gángsters eran los que dominaban. Trataron de entrar fuerzas uruguayos, argentinos, hindúes, una coalición, ¿no? Una fuerza. ¿Y la única que entró? Cuando llegaron los bolivianos, a ellos los pusieron adelante y gracias a los bolivianos se terminó todo y se estabilizó Haití. Los satinadores. Los satinadores, ¿sabe qué? Se quedaron asombrados, incluyendo las fuerzas chilenas que tenían ahí sus soldados. Dijeron, ¿quién son estos? Claro, claro. Porque no tenemos los medios, estamos acostumbrados. Eso, ¿sabe qué? Me hace sentir muy bien, porque usted lo que hace es un poco valorar otro tipo. El otro aspecto es, sí, evidentemente, como dice, era así. Pero hemos heredado, lamentablemente, unas fuerzas armadas también neoliberales, pues. ¿Qué esperábamos tener antes, pues? ¿Acaso el presidente, por lo menos, le daba la mano al comandante en jefe o al comandante jefe? Los miraban despectivamente. ¿Han cambiado las cosas ahora? Total. Porque tenemos un presidente que ha salido, pues, del cuartel. Él sabe qué es vivir en el cuartel. Por lo tanto, se reúnen periódicamente. Falta mucho, pero hemos dado el paso. De acuerdo, muy bien, general, le agradezco. Tú tienes que darme la mirada política, porque acá tengo dos militares que solo me van a hablar de eso, pero tú ayúdame a entender esto políticamente. ¿Por qué Bolivia no invierte? ¿Por qué no le da tanto de como le dan en otros países? ¿Estamos equivocándonos? ¿Estamos en tiempos de guerra? Cuando se supone que hay organismos, están tratados y todo, ¿podríamos ir a una guerra? Lo primero que quiero mencionar es que sobre lo que se dijo en la mesa de que mejor entretener fuerzas que están debilitadas y no tener, mejor no tener. Bueno, Bolivia es un ejemplo claro, probablemente el único ejemplo en la historia sudamericana en donde realmente un par de veces ha hecho desaparecer las Fuerzas Armadas y han habido otras 4 oportunidades donde se las ha debilitado hasta tener 2.000 hombres. Como nos explicabas anoche. Claro, entonces, y las propias personas que debilitaron las Fuerzas Armadas o las hicieron desaparecer, al final tuvieron que recrearlas porque hubo la necesidad empírica, se demostró empíricamente, no fue una filosofía, no fue una teoría, sino en la práctica se comprobó que la existencia de las Fuerzas Armadas en realidad era fundamental para la existencia y para darle coherencia a un sistema político. De acuerdo. Entonces, quiero comenzar de ahí. O sea, no es que en nuestra historia hayamos tenido siempre Fuerzas Armadas, han habido momentos en que no hubo Fuerzas Armadas. Y aún así. Y la necesidad llevó al gobierno que le tocó vivir esto, y creo que el ejemplo más cercano es el de la revolución de 1952, claro, ¿no? Que elimina a las Fuerzas Armadas, pero luego la necesidad hace que tenga que reconstituir a las Fuerzas Armadas. Entonces, ya hemos tenido ejemplos, la evidencia empírica nos ha mostrado que la existencia de Fuerzas Armadas es sumamente importante para la existencia del Estado y la coherencia del sistema político. Okay. Comencemos por ahí. Lo segundo, en este momento de nuestra historia, de la historia universal, pareciera que los conflictos están en vías de desaparición, especialmente para Sudamérica, que se considera una zona de paz. Pero lo cierto es que en lo que va del siglo XXI estamos viendo muchos más conflictos que los que ya habíamos apreciado a principios del siglo XX. Sí, sí, sí. Entonces, no quiere decir que estemos ante una escalada del conflicto, pero lo que tenemos que notar es que el conflicto existe. Y en cualquier momento se puede manifestar, no solamente en otros países, como estamos acostumbrados a ver, sino el conflicto puede darse también dentro de nuestra región. Ahora, es importante ver que hay países dentro de Sudamérica que están comprometidos con una carrera armamentista, que compran armamento de última generación, están actualizándose,
Entonces, lógicamente, nuestro Estado también tiene que estar a la altura de aquello, pero eso nunca debe ir en contra de un pensamiento sistemático acerca de cómo debe funcionar el Estado. Hay otras áreas del Estado donde también se deben destinar recursos y por lo tanto ahí existe un criterio de racionalidad. Por supuesto, y de prioridad. Porque las Fuerzas Armadas no pueden crecer, digamos, o pueden tener armamento de última generación. En lo que sí coincido con la mesa es en que hay que brindar las condiciones para que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en todos sus niveles, desde el soldado hasta los generales, obtengan una mejor y una mayor capacitación. Seguro. Se tecnifiquen. Seguro. Te quiero reiterar un poco la consulta, tal vez me he perdido. En este momento de nuestra civilización, porque creo que nunca mejor utilizado el concepto civilizados, estamos civilizados, ¿se puede generar una confrontación bélica armada, sí, en Bolivia, en América? Siempre existe esa posibilidad. Lo que tenemos que entender es que el sistema internacional, o lo que nosotros concebimos, ¿nos van a permitir? Lo que nosotros concebimos como sistema internacional en realidad es una creación más que todo moral y ética. ¿A qué quiero llegar? No existen leyes por las cuales los estados estén obligados a hacer una cosa o la otra. Ya. Nuestro sistema internacional hasta el día de hoy, ya sea que hablemos de la ONU, de la OEA, de UNASUR o de cualquier otro instrumento internacional, se basa en la buena fe de los estados. Correcto. No hay normas que obliguen directamente a los estados a hacer una cosa o la otra. ¿Y eso qué significa? Bueno, para ponerlo en términos naturalistas, vivimos en una situación de estado de naturaleza a nivel internacional. Entonces, eso es lo que van a querer mantener estable. Lógicamente no podemos confiar en que este estado de naturaleza sea siempre benigno. Debemos entender que puede haber. Sin embargo, el general negaba rotundamente a medida que conversábamos, ¿se puede generar una guerra? Usted decía, no. El problema es el siguiente, ¿no? Hay que ver de que la teoría de la guerra justa de San Agustín está cada vez más en debacle. Ya no. Eso lo ha justificado Estados Unidos, pero en la actualidad ya está fuera de contexto. Hay un nuevo paradigma que están haciendo, que es ante la comunidad internacional. Correcto. ¿Por qué? Porque se tiene que priorizar, ¿no es cierto?, encima de ir a gastar en guerras, eliminar pues todavía los 1.000 millones de habitantes que mueren de hambre. De hambre, la pobreza. ¿No? Tenemos casi 800.000 de extrema pobreza. Comparado con 1800, que era el 95% que vivía en extrema pobreza, ahora tenemos solamente aproximadamente el 10%. Internacionalmente, ¿quiénes no nos permitirían entrar en una guerra? No es que no nos permitirían, sino que hay una comunidad, pues. Correcto. Desde luego que hay ese aspecto ético, está no solamente en la comunidad, sino también en la sociedad chilena. Así es. ¿No? Justamente la teoría de la guerra justa, el jus ad bellum y el jus para bellum, trataba de justificar el uso de sus recursos para retaliar un aspecto que había sido, digamos, contra el avasallamiento territorial o el avasallamiento del honor del país. El ejemplo más claro es Estados Unidos. La población de Estados Unidos, la mitad de su deuda externa, estamos hablando de su Producto Interno Bruto, que son 18 trillones, la mitad es debido a las guerras. Para usted es imposible, entonces. No es imposible, pero es menos poco probable. Muy poco probable. Y el otro aspecto, perdón. Sí. Yo, reforzando un poquito lo que dice acá el licenciado, creo que no se puede prescindir de las Fuerzas Armadas, así como están. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que estamos en proceso de consolidación como Estado. Hemos salido de la República, que es un concepto distinto al Estado, ¿no? Estamos en proceso de consolidación, porque tenemos además ingentes cantidades de recursos naturales. Entonces, el no tener Fuerzas Armadas pone, desde luego, en riesgo esta escena. Yo veía tu Facebook y tú insistentemente decías que tú irías a la guerra, la guerra. Yo quiero aclarar algo. La guerra te trae pobreza, desgracia, economía pésima, todo. Nadie dice, especialmente, no quiero una guerra, no quiero. Pero estoy diciendo claro, la única forma
de tener una salida soberana al mar es por medio de una guerra. No digo que haya una guerra. O sea, es tú no crees, única, digamos, no en los otra. organismos No, internacionales jamás. de mediación. Y se va a dar, no. jamás, eso no se va a dar. Y hay que ser realistas. Eso de agarrar y decir que las Fuerzas Armadas cambiaron, el imperialismo, la modernidad. Seguimos usando el uniforme camuflado que es parte del imperio. Seguimos usando su doctrina americana. Una boinita francesa también utilizan, claro, eso me llama la atención. ¿Dónde está pues nuestra propia identidad? Ahora, lógicamente, las Fuerzas Armadas hoy en día necesitan otro tratamiento. Ese tratamiento inequívoco, porque nuestros mandos, y lo digo con todo sinceridad y sin miedo a nada, son chupas del gobierno. Agarran y están, sí, todo está bien, señor presidente. Un ratito, pero ¿acaso no dice en la Constitución que ustedes tienen subordinación y constancia al gobierno que se encuentre de turno? Claro, subordinación y constancia al gobierno que esté legalmente constituido, pero también reclamarle pues al capitán en jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa hace unos 6 meses ha dicho que va a potenciar, que van a traer esto. ¿Quién? Nada, no han traído absolutamente nada. Hay que ser realistas, no hay que creerse las mentiras de este gobierno. Hoy en día el gobierno agarra y dice esta situación, otra. Comparto lo que él ha dicho, el licenciado Rato decía, necesitamos unas Fuerzas Armadas, un país inestable como el nuestro, latinoamericano, plurinacional, con 36 tipos de etnias y culturas, necesita cocaleros, droga, narcotráfico, guerra interna, guerrillas, necesita Fuerzas Armadas. Pero yo me voy al tema con Chile, si queremos enfrentar, recuperar el mar, hay que ser claros, potenciar las Fuerzas Armadas, no hay otro camino más que ese. Qué susto me da, porque yo me le he pasado estudiando la vida para poder entrar en este tipo de otras formas, creyendo que en el tiempo nuestra civilización ha avanzado y ha encontrado métodos de negociación. Verónica, yo no comparto la visión que tiene del país. Yo pienso que nuestro país ha avanzado mucho. Tenemos una nación, aparte de la existencia de esas 36 nacionalidades que existe antes inclusive de la batalla del Alto de la Alianza. Tenemos problemas como tienen todos los países del mundo, pero el grado de desarrollo que hemos alcanzado nos tiene que permitir darnos cuenta de los grandes avances que hemos logrado en estos 200 años de vida independiente. Tenemos problemas entre nosotros, pero al final todos esos problemas los hemos resuelto positivamente, siempre incorporando cada vez mayores sectores de la población, desde el inicio mismo de la existencia del Estado boliviano hasta el día de hoy, mayores segmentos de la población a la vida política, institucional, social. Jorge, tú eres historiador, ¿cuántas guerras hemos tenido? Bueno, en mi análisis hemos estado involucrados en 13 conflictos internacionales. 13. ¿Cuántas 13. hemos ganado, Jorge? 8. 8 hemos ganado. 8. Nadie sabe 8 hemos ganado. Yo estoy aprendiendo porque me está dando... 8 hemos ganado, o sea, tenemos unas fuerzas armadas. Muchas glorias. Pero nadie las dice, general. Porque vivimos en ese paradigma de que estamos en un mal país. ¿No? Tenemos que cambiar primero nuestra mente y eso lamentablemente no se puede hacer con las personas mayores. Hay que hacerlo con las nuevas generaciones, ¿no? con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, y inculcarle, en lugar de las derrotas, inculcarle las victorias, porque esa es la forma en la que se quiere y se respeta a su país. No solo eso, así creas un ser humano orgulloso de ser boliviano, seguro de sí mismo, con alta autoestima, que cree en su país y cree que somos capaces de lograr absolutamente todo. General, para cerrar, porque ya me tengo que ir. Bueno, yo lamentablemente digo, hay que entender el proceso que estamos viviendo. ¿No? Es un proceso distinto, históricamente, donde se ha tomado en cuenta a las Fuerzas Armadas, así sea para levantar piedras. ¿No? Está bien, ¿a usted no le parece, como decía Omar, ofensivo que hagan pan, al contrario, que paguen el Juancito Pinto? No, ¿por qué? Porque estamos de una u otra manera apoyando a lo que es el desarrollo nacional. El concepto de desarrollo nacional no es económico, es integral. Yo doy clases justamente de esto, ¿no? Entonces, ahora, no porque yo use Internet que ha sido inventado por el ejército americano, voy a ser pro-yanqui, o contrario. Sin embargo, general, ya para cerrar, bueno, termínelo por favor. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es de que estamos viviendo un proceso. Es un proceso donde estamos nosotros valorizando lo que somos. Es difícil el cambio. Yo sé, porque hemos tenido lamentablemente
momentos históricos donde se han tomado en cuenta otros aspectos que no son los nuestros y que seguimos arrastrando. Es un proceso la descolonización, no se hace de la noche a la mañana. Ok, muchísimas gracias, general. Igual, Jorge. Gracias. Regálame Tú 30 tienes, segundos, por supuesto, tienes por que favor. despedirte. Bueno, yo me despido diciendo claramente que hay cosas que sí se van a usar toda la vida. Hay que aprovechar la tecnología. Número 2, un aspecto fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta es solamente hacer una encuesta con la gente del pueblo, del barrio. Yo soy una persona que paro en los pueblos, me distribuyo de izquierda a derecha y voy. La gente sigue viviendo peor o igual que antes. Esas mentiras que vivimos mejores, totalmente falso. El militar que yo encuesto me dice, sigo viviendo igual o peor. No tienen dotaciones, no tienen absolutamente nada, tanto como en las épocas de antes. Es más, hoy en día le quitan el armamento. Es como a un médico le quitara su bisturí. Tienes que guardar el fusil, la pistola en los furrielatos. Una vergüenza total. Cuando el militar ¿Y dónde tiene las tendrían que tener? No en los, las no les casas ven. que se maten, ¿no? En todo En el las tiempo. casas. ¿Y por qué se matan No. hoy en día? Yo me acuerdo que cuando era militar he escuchado 4 suicidios en 15 años que estaban las Fuerzas Armadas. Hoy en día, solamente en carnavales, he visto 4 suicidios. ¿Qué pasa? Y con esto quiero que tenga claro, hoy en día con este programa de oportunidades que ha hecho este gobierno, que está tratando, cualquiera es militar, y no me refiero despectivamente, ese cualquiera podría haber sido un ingeniero excelente, un arquitecto. Hoy en día muñequean y cualquier tipo está entrando a las Fuerzas Armadas, no le hacen un análisis psicológico, lógicamente se ven con un arma y se matan. El militar, pues 1 en 1000, hay que clasificar desde los institutos militares desde el principio. Para mí, este gobierno le ha hecho un daño total a las Fuerzas Armadas, y seguramente esto se va a ver más adelante, de unos 3, 4, 5 años. Verónica, discúlpeme, pero yo tengo que decir que no es así. Antes, ¿sabe qué? Los oficiales disparaban en los pueblos, chupaban, bebían, iban a sacar sus armas. Bueno, ahora ya no hay eso. Son otros están tipos en el fusilado de las armas. No, además, ¿por qué tendrían que estar en su domicilio? No les han quitado, pero es más, yo he sido uno de los promotores, le cuento, para que se devuelvan las armas, porque son armas del Estado. No se les ha quitado. Es mentira eso. Siguen teniendo. Bueno, es importante saberlo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, general. Gracias, Omar. No, la verdad es que esto todavía nos va a dar para mucha tela que cortar. No se trata de las Fuerzas Armadas como tal, no se trata de los militares como tal, se trata de la lógica de razonamiento que tiene cada ser humano, que de alguna manera se contagia a las instituciones. Mientras tengamos una lógica de razonamiento, de humildad, de respeto, donde no nos moleste hacer pan y mucho menos servir al pueblo pagándole el Juancito Pinto, y nos dejemos de esas exigencias de yo soy esto y solo puedo hacer esto y nunca voy a hacer lo otro, donde perdamos la humildad como seres humanos. Sería pues, como que yo no puedo entrar a barrer. Por supuesto que lo puedo hacer. Ahí va ya un poco de, creo que, de nuestro crecimiento espiritual y personal, pero todavía nos falta mucho para entender, porque no sé si todos nuestros militares han comprendido la maravillosa y bendita misión que tienen al hacerse cargo de lo que son nuestras fronteras y nuestra defensa. Un abrazo, hasta la próxima.